Hola, mi nombre es Elifelet Pérez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP, matriculado en el programa de Ingeniería Electrónica. Actualmente estoy en el semestre décimo, en el 10º semestre. A continuación voy a explicar la parte colaborativa del curso de instrumentación. Esta es la unidad 1, la tarea 1. Los compañeros que hemos participado hasta el momento, Elifelet Pérez, Javier Andrés y Sergio Armando. Acá hay un compañero que participó hoy 13, eh, ya le muestro, eh, Jorge Luis, pero actualmente hasta ahora no ha enviado ningún aporte, entonces no lo he tenido en cuenta. Hay que esperar hasta más tarde a ver. Listo, continúo. El tutor y el grupo 36. La actividad colaborativa dice, paso 4 dice, diseñar e implementar un puente de Whiston. Dice, el potenciómetro a medir debe ser de 3 kilo ohms y la fuente de alimentación de 9 volts. Los cálculos deben ser y la simulación debe ser en video. Bueno, el puente de Whiston es un arreglo de 4 resistencias para determinar un valor de una resistencia desconocida. Bueno, ok, eso es lo que investigué y lo que he estado investigando y lo que más o menos sabía del puente de Whiston. Lo voy a explicar, lo voy a parafrasear. Voy a decir la utilidad del puente de Whiston. El puente de Whiston, bueno, se colocan las 4 resistencias, R1 y R3 conocidas y R2 que es un potenciómetro, buscando de que se equilibre el puente. Tenemos una resistencia desconocida que es Rx, una resistencia desconocida que es Rx. Rx, bueno, lo que se hace con el potenciómetro es buscar que el voltaje entre este divisor de tensión sea cero, para poder encontrar el valor de esta resistencia que está acá. Cuando, eh, cuando este voltaje es cero, entonces podríamos encontrar el valor de esta resistencia. Cuando equilibramos, vamos a un ejemplo, listo, colocamos las resistencias y lo equilibramos a cero, listo, ya tenemos el valor de la resistencia X. Cuando supongamos que es un sensor lumínico, cuando está equilibrado el sensor, el puente y la resistencia X es alterada, entonces podríamos encontrar el nuevo valor de X y podríamos entonces medir la cantidad de lúmenes que entran a que se está midiendo con el sensor lumínico. Entonces esa es la utilidad del sensor. Es muy sencilla, el puente es muy sencillo, pero tiene una gran importancia a la hora de los cálculos, a la hora de implementar un sistema de instrumentación. Es sencillo y es muy importante. Listo, vamos a ver los cálculos. Los cálculos, pues no, yo tomé en resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, la 1 y la 3 de 1 kilo ohms. Y bueno, y nos piden que el potenciómetro sea de 3 kilo ohms. Para encontrar Rx, bueno, sabemos que el voltaje en C es igual a la resistencia 2 entre la resistencia 2 más la resistencia 1 por el voltaje de entrada. Listo. Igual el voltaje en D. Resistencia X sobre resistencia X más resistencia 3. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es despejar X, ¿cierto? Rx. La caída de voltaje la caída de voltaje en C, y la caída de voltaje D es igual a la caída de voltaje D menos la caída de voltaje C. O sea, la caída, bueno, en este caso D menos B va a ser igual a la caída de voltaje. Eso debe ser igual a 0. Listo, vamos a igualarlo entonces. Entonces podemos igualar la caída de voltaje D y la caída de voltaje C. Se elimina el valor de Bain porque sabemos que 0 es igual. Entonces nos queda esto. Multiplicamos cruzado y nos queda este resultado. R2 es igual a Rx más, bueno, multiplicamos cruzado, R2 es igual a Rx más R3 y Rx igual a R2 más R1. Entonces agrupamos los términos iguales y pasamos de un lado, ok, para despejar Rx vamos a agruparlos en diferentes lugares de la ecuación. Listo. R2 y
Multiplicamos, bueno, hacemos distribución, distribuimos R2 por RX, R2 por R3, ya eso lo sabemos, ¿cierto? Es fácil porque ya es algo de matemática sencillo esta multiplicación. Listo, nos queda que, y al separarlo nos queda que R2 por R3 es igual a RX por R2 más RX por R1 menos, intentando despejar RX, es igual a R2 más RX. Acá vemos que se pueden eliminar R2 porque este es positivo y este es negativo, entonces nos queda R2 por R3 es igual a RX por R1. Pasamos R1 a dividir de este lado de la ecuación para despejar RX. Nos queda entonces que RX es igual a R2 entre R1. Listo. Bueno, aquí se me había olvidado hacer el cálculo bueno, ya ustedes saben, el cálculo de los datos que había incluido. Pero no quiero extender el video porque ya van 6 minutos. Entonces vamos a pasar a la simulación. La simulación la tengo acá. Listo. Podemos ver el potenciómetro, la resistencia 1, resistencia 2 y esta es la resistencia desconocida. Yo lo tengo en 2K. Aquí debería haber un sensor. Pues supongamos que no conocemos el valor de esta resistencia, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo a correr. Entonces vemos que, esperemos que sí, bueno, vemos que, bueno, 0.01. Listo, entonces vemos que la resistencia aquí es de 60. Vamos a ver si podría verla. Vamos a aumentar aquí para ver si puedo verla. En este caso vamos a ponerla del 65%, del 67% es la resistencia aquí. Entonces, vamos a disminuir un poco. Listo. De 67%. Entonces, lo que nos quiere decir es esto, que cuando este voltaje es 0, listo, podemos encontrar la resistencia con la fórmula que les dije acá. Pues que no la... Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a hacerla. Van 7 minutos. Bueno, lo que tenemos que hacer es solamente reemplazar los datos y incluir en la calculadora. Y eso tiene que darnos... Vamos a ver si lo hacemos rapidito acá. Resistencia 1 es igual a 1 kilo ohm. Resistencia 3 es igual a 1 kilo ohm. Entonces acá resistencia 1 sería, vamos a ver, 1. Acá sería resistencia 3 sería 1, ¿cierto? Sería 1. Y resistencia 2, vamos a ver si estoy bien o me equivoqué, sería 3. Vamos a ver. Sería 3. Entonces, vamos a incluir una calculadora, rapidito. 3 por 1, 3. Eso está fácil, ¿cierto? 3 por 1, 3 entre 1, eso es igual a 3. Si quieren, 3 por 1, perdón, 3 por 1 entre 1, eso es igual a 3. Entonces, la resistencia X en este caso sería igual a 3 kilo ohms. Vamos a ponerlo aquí. Es igual a 3 kilos. Igual se tendría que hacer, igual se hace acá. La resistencia 3 sería igual a la resistencia 2 por la resistencia 3 entre la resistencia 1. Entonces la utilidad de esto sería, como les dije antes, después que tengamos esto, que tengamos el voltaje 0 aquí, ya sabemos la resistencia que tenemos acá. Listo. Y cuando tengamos esto estabilizado allí, listo, está estabilizado. Y de repente, si tenemos un sensor lumínico y alteramos esta resistencia, podemos entonces medir cuál es la cantidad de luminosidad que está entrando al sensor con este puente de Wheatstone. Eso era todo. Muchas gracias.